Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un cordial saludo para las sucursales del Banco de la República, para las sucursales precisamente de Pereira y Manizales, que tendrán este concierto del que hablaremos más adelante. Este concierto se inscribe dentro de la temporada nacional de conciertos del Banco de la República y tendrá lugar en Manizales el 4 de octubre, Pereira el 5 de octubre y Bogotá el 7 de octubre. El concierto del que les voy a hablar es un concierto de 2 pianos o piano a 4 manos y tiene la característica de que tenemos 2 programas distintos. Para las sucursales vamos a tener un programa a 4 manos, es decir, ya les voy a explicar un poco más cuáles son las diferencias, y en Bogotá está anunciado que va a ser un concierto a 2 pianos. Yo me llamo Angélica Daza, soy musicóloga y mi trabajo hoy es precisamente guiarlos en esta conversatorio preparatorio del concierto que vamos a escuchar. Estos son los intérpretes que escucharemos esta noche, son 2 hermanos que se llaman Víctor y Luis del Valle, son españoles. En este momento en Europa son reconocidos como importantes intérpretes de música de cámara. Llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención que con frecuencia este ensamble de 2 pianos, no sé, no siempre es el caso, pero a veces sucede que son hermanos o esposos. Creo que para interpretar este tipo de música se necesita un tipo de compenetración especial, no siempre es el caso, pero por ejemplo el año pasado recibimos a las hermanas gemelas, las hermanas Nauston, que también tenían esa característica, son hermanas gemelas, y bueno, no es una característica única, pero llama mucho la atención. Como tenemos 2 programas, a continuación no voy a hablarles de cada uno de los programas individualmente, sino sería de pronto un poco tedioso, sino que voy a hacer una especie de recorrido por la historia de este tipo de ensamble, la escritura de este tipo de ensamble, la diferencia entre las 4 manos, las dos pianos. Por eso la conferencia de hoy, la charla de hoy, ya decidí llamarla un instrumento y 2 intérpretes, el desarrollo de la escritura para piano a 4 manos. El periodo de la historia de la música en donde más se dio esta escritura, este tipo de escritura, fue el romanticismo, así es que nos atardaremos un poco más en el romanticismo, pero por supuesto tenemos que irnos mucho más allá, tenemos que venir desde haciéndole las preguntas básicas: ¿cuándo nació este tipo de ensambles? Tenemos que hablar un poco de la historia del piano para poder entender un poco qué es lo que vamos a escuchar esta noche. Bueno, hoy. Es importante hablar de la definición. ¿Qué es la escritura para 4 manos y para 2 pianos? Las 2 tienen 2 intérpretes, pero en la escritura a 4 manos, en el mismo piano hay 2 personas, la una al lado de la otra, mientras que para la interpretación de la música en 2 pianos, evidentemente se necesitan 2 pianos. Es mucho más, ¿cómo decirlo?, abaratoso, es mucho más grande, aparatoso tener 2 pianos. Y en eso tenemos que pensar cuando un músico está planeando un concierto, tiene que ser una sala en donde existan 2 pianos y quepan 2 pianos. La escritura para 4 manos es distinta y tiene características que de pronto a la simple vista nosotros no conozcamos, no estemos preparados para ello, pero piensen en la dificultad o en la incomodidad de tener 2 personas compartiendo el mismo teclado. Están codo contra codo, los pianos modernos solo tienen 3 pedales, entonces ¿quién va a hacer los pedales? Tienen que dividirse todo muy bien. La escritura para ese tipo de ensamble se hace así, son 2 páginas y a la persona de la izquierda le tocan las páginas escritas para clave de fa, es decir, para el registro grave, y para la persona de la derecha se quedan los registros agudos. Eso no quiere decir que la persona que está a la izquierda solamente toque de la mitad del piano para abajo y que la persona de la derecha solo toque de la mitad del piano para arriba, por supuesto que no. Por eso es que cuando ustedes ven este tipo de interpretaciones, ustedes van a ver recursos un poco extraños, se tienen que levantar las manos, cruce de manos, es un poquito extraño, un poco circense, tanto que en algún periodo de la música se creía que esto era más como de espectáculo, porque se ven muchos movimientos muy extraños. Si ustedes son totalmente rigurosos, sí, la música que está hecha para 4 manos
se puede interpretar en dos pianos, es decir, que cada persona divida su parte y la haga en dos instrumentos distintos, si existen las características de la sala para hacerlo. Pero también existieron las composiciones únicamente para dos pianos. La escritura para cuatro manos fue, digamos, popular en un ambiente, digamos, más, ¿cómo decirlo?, doméstico. Pensemos que durante el Renacimiento, durante el Romanticismo, al comienzo del nacimiento del piano, el piano no es, digamos, que se está asociado únicamente a la clase burguesa, solamente la burguesía tenía pianos en casa. Al final del Romanticismo el piano era muy popular y había un piano en cada casa. Eso quiere decir que las personas que no tenían acceso a una ópera, ver un espectáculo de sinfonía, podían tocarla en la casa porque habían reducciones hechas para cuatro manos de ese mismo repertorio, pero para que lo pudieran tocar, digamos, en un ambiente más doméstico. También se cree, erróneamente, que los repertorios a cuatro manos tienen un trabajo solamente didáctico, es decir, que es profesor y alumno. Eso no es del todo cierto, porque muchos compositores trataron de explotar las características del piano, de tener todo el teclado, usando desde los más graves hasta los más agudos, cosa que en un solo intérprete es muchísimo más difícil de lograr. Hoy en día sabemos que existen obras que se hicieron para dos pianos, independientemente de las que se hicieron para dos intérpretes que tocan a cuatro manos. Lo que yo he leído me llamó mucho la atención darme cuenta de que una de las dificultades más grandes, no solamente dividirse el teclado o dividirse los pedales, es la precisión con la que tienen que tocar. Como es un solo instrumento, si el ataque de los dedos y el ataque de las manos no se hace al mismo tiempo, el resultado sonoro es muy incómodo, cosa que de pronto no pasará con un cuarteto de cuerdas, con un dúo piano-violín. En el mismo instrumento sí suena muchísimo. Entonces la perfección, la precisión con la que tienen que lograr cada ataque es lo que hace que sea tan difícil de lograr ese tipo de interpretación. Muchos de los autores que escribieron para cuatro manos eran ellos mismos profesores, entonces sí había un interés didáctico detrás de ello, pero no únicamente, que es lo que quiero resaltar. ¿Cuándo comienza la escritura para varios teclados? Pues tendríamos que irnos inevitablemente hasta el barroco, hasta Johann Sebastian Bach, que de hecho una de las obras que vamos a escuchar es de Johann Sebastian Bach. Ustedes me van a decir, sí, en la época de Bach no existía el piano, no, eso es cierto, aunque Johann Sebastian Bach alcanzó a ver algunos pianos, un comienzo de piano y dio su opinión, él no fue el instrumento clave para él. El instrumento que él más tocó es el que ustedes ven aquí tocando, es el órgano, que por supuesto es muy distinto al piano y al clavecín. Pero él tuvo digamos, un aporte fundamental para la literatura del teclado, que son las obras para órgano, especialmente los preludios corales. De hecho, lo que escucharemos esta noche va a ser un preludio coral, un arreglo de un preludio coral, hecho en el Romanticismo, del coral de la cantata 61, Nun kommt der Heiland, ven Salvador de los Gentiles. Este era un ejercicio. Durante el Romanticismo se redescubrieron muchas obras de Bach, se las creía obras didácticas, así es que muchos pianistas, entre ellos Busoni, que fue un importante pianista del Romanticismo, tomaron esos corales, los volvieron a arreglar, los volvieron a estudiar y se hicieron un arreglo para tocarlo en el piano, en este caso a cuatro manos. Los hermanos Luis del Valle hicieron un arreglo de esta composición de Bach, de la cantata 61, y eso es lo que ustedes escucharán esta noche. Johann Sebastian Bach también fue importante porque le dio a la música del final del barroco esta audacia tonal que no haría más que crecer durante el periodo que viene, que es el clasicismo, y más adelante el romanticismo. Fue de hecho uno de sus hijos, el primero, según cuenta la historia, que escribió música para cuatro manos, Johann Christian Bach. Al escuchar a Johann Christian Bach en Londres, Mozart empezó a interesarse en esa escritura de piano a cuatro manos. La siguiente persona, ya que nos vamos a ir en un recorrido
cronológico, la persona que nos sigue, pues, entre los músicos importantes que también escucharemos esta noche, es Wolfgang Amadeus Mozart. El cuadro que ustedes ven se llama La familia Mozart, y si ustedes se dan cuenta, el que está aquí del lado izquierdo es Mozart, la que está al lado derecho es su hermana Nannerl, y el que está de este lado es su papá, el famoso Leopoldo Mozart, que era un importante violinista de la época. Y si ustedes se dan cuenta, él está cruzando las manos sobre la de su hermana. La primera vez que Mozart escribió para piano a cuatro manos, era bastante joven, estaba con su hermana, y al final de su vida se volvió a interesar en la escritura a cuatro manos. Hasta ahora solamente estoy hablando de la escritura a cuatro manos, no estoy hablando todavía de dos pianos. ¿Por qué? Porque la escritura en este momento, los pianos no son lo que nosotros conocemos. El piano que nosotros conocemos no aparece antes de 1810. El piano que tiene Mozart acá tiene en ese momento 5 octavas y media aproximadamente. El piano que hoy conocemos tiene 7 octavas y media. Por supuesto, eso quiere decir que el largo del piano era distinto. Para tocar a cuatro manos era mucho más difícil en un piano más pequeño, lo que hace que en esta época no se desarrollara tanto la escritura para piano a cuatro manos. Existió Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, pero no fue tan importante como sería durante todo el siglo XIX. De Mozart escucharemos unas variaciones para piano a cuatro manos. En este punto, estoy haciendo un recorrido muy rápido de la historia de la música, pasamos del barroco al clasicismo y aquí en adelante llega el romanticismo. Les anuncié muchas veces que tendríamos que pasar un tiempo más largo descubriendo el lenguaje del romanticismo. ¿Por qué? Durante el romanticismo el piano se convierte más o menos en lo que nosotros conocemos hoy en día, es decir, gracias a la revolución industrial el piano se puede fabricar muchísimo más el acero. Eso quiere decir que las técnicas de construcción del piano van a cambiar. El arpa que tiene adentro, el bastidor, del piano va a tener mucha más fuerza, es decir, que las cuerdas están más tensas y eso produce sonidos más intensos. Aparecen los pedales, las cuerdas se recubren las más bajas de metal, el instrumento se empieza a volver cada vez más grande, ya en Beethoven tiene 6 octavas. Y también cambia las necesidades musicales, son los mismos compositores los que van pidiendo a los constructores de piano más intensidad, más contrastes, notas más ligadas. ¿Por qué? Porque la música de la época está pidiendo eso, está pidiendo expresividad, nuevas sonoridades. El piano es el instrumento ideal para eso. El piano es el instrumento del romanticismo. Es el instrumento más importante del romanticismo y es el que es perfecto para expresar, para vehicular todos estos sentimientos, toda esta expresividad que cargan dentro de la ópera romántica, dentro del Lied, dentro de las muchas composiciones que hay para piano, la composición, por ejemplo, para orquesta, las sinfonías, las orquestas cada vez son más grandes. También aparece algo que es importante en el romanticismo, es el nuevo papel que desempeña el músico, el intérprete, también el compositor. Poco a poco se van, digamos, despidiendo de esa relación que tenían con los mecenas. Ahora aparece la música escrita no por encargo, sino por deseo propio. Es decir, que el músico compone por componer, la música por la música, algo así es lo que trato de decir. Y eso sí es importante porque el músico ya compone como, digamos, con una relación distinta a su espacio y a su tiempo. La música de cámara representa esa relación que hay con el mundo interior del músico, pero no únicamente. Los ensambles, como lo dije, cada vez son más grandes y buscan esos contrastes armónicos, melódicos en cada una de las obras. Hay un tipo de virtuosismo muy especial, es decir, que en algunos puntos, pensemos en Paganini, pensemos en Liszt, son intérpretes a los cuales la gente va a verlos simplemente por verlos, las grandes estrellas de su tiempo, algo que no existía en el clasicismo. Sí, Mozart era una gran estrella, pero el papel que ellos tienen es más importante todavía, se convierten en un fenómeno social, por así decirlo.
La audacia tonal que comenzó en Bach continúa, por supuesto. Vamos a hacer un largo camino durante todo el siglo XIX hasta llegar a, pues, hasta la música moderna. Es decir, que si bien el romanticismo no es el lugar donde se va a cuestionar la tonalidad, sí va a haber una cierta audacia, más cromatismos, intensidad armónica, o pensemos en una sonata de Beethoven. Eso es muy intenso, no solo por las diferencias digamos de sonido, fuertes, pianos, dinámicas, sino porque armónicamente hay mucho más atrevimiento. La libertad formal del romanticismo, si bien las formas se respetan, no son tan exactas como en el clasicismo. Una sonata era una sonata, un concierto era un concierto. Acá hay mucha más libertad, el compositor se atreve a hacer cosas que no son necesariamente formas clásicas. Esta noche escucharemos danzas, vamos a escuchar música incidental, también existía, no solamente ópera, música incidental para teatro, fantasías, sí, claro, existe la sonata, el concierto y la sinfonía, pero cada vez más los autores, los compositores van a tener la libertad de separarse de las formas clásicas. También puse aquí el nacionalismo no apareció de un día para otro, tiene mucho que ver con el contexto social de la época, con las revoluciones, con los anexos de países, la revolución, no solamente la revolución francesa que acabamos de dejar detrás, sino por ejemplo el hecho de haber anexado a Hungría al imperio de los Habsburgo, es decir, que aparece un país que es Austria-Hungría, los intercambios de países, las personas que se preocupan más por la música folclórica, pienso en Dvorak, pienso en Brahms, todos ellos mismos empiezan a mostrar la música de su país y empiezan a hacer ese nacionalismo que sería tan importante en el siglo XX. Vamos a empezar a hablar de el que llaman el primer gran autor romántico. No estoy dejando a Beethoven de lado, pero digamos que Beethoven fue un punto medio entre el clasicismo y el romanticismo. El primer gran autor romántico es Franz Schubert. Una frase que me llamó la atención del musicólogo holandés Reinhard van Horrick es: esta unión de dos personas ante un mismo teclado era para Schubert el símbolo mismo de la amistad. Es decir, que pensar de pronto está un poco en esa idea de lo que les estoy tratando de exponer, como que el hecho de la música para cuatro manos tiene algo especial en su composición, tiene que haber un entendimiento real entre las personas. En el caso de Schubert tiene algo que ver con la amistad. De Schubert vamos a escuchar dos obras. La primera es una fantasía. Él escribió varias fantasías en su vida. La primera que escribió la escribió a los 13 años, pero la que escucharemos fue una fantasía escrita al final de su vida, casi como un testamento, como un adiós, de la cual se dice que es una de las obras más bellas de Schubert, pero creo que eso es mucho decir porque todas las obras de Schubert son bellas. Él fue un gran compositor de Lied. Todo el mundo ha escuchado algún día un Lied de Schubert, son obras muy románticas, muy intensas, muy apasionadas. Schubert no fue un gran virtuoso del piano, pero en esta fantasía ustedes van a poder escuchar, digamos, que en algunos puntos se permite un poco más de virtuosismo sin olvidarse de la música, que era lo que pasaba con los virtuosos de la época. Era un poco show, pero la música, digamos, era la excusa para que el intérprete se luciera. Acá él nunca pierde ese contacto con el mensaje que está transmitiendo, por un lado. Otra obra que escucharemos sí es un ejemplo de un ejercicio académico, son variaciones que escribió para las hijas del conde Esterházy de Hungría, es decir, él trabajaba en Hungría, en la corte del conde, e hizo una obra de variaciones para que tocaran sus dos hijas. Este es un ejemplo de las utilidades que tiene el piano a cuatro manos, sí, por supuesto. Pero no era solamente un ejercicio académico, no era porque fuera un ejercicio académico que era sencillo. Es una obra digna precisamente de ser interpretada por virtuosos, es música virtuosa. El siguiente, vamos subiendo cronológicamente, vamos a hablar de Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn es también un autor romántico muy importante, con mucha relación con la música sinfónica. El cuadro que ustedes ven acá es un cuadro que representa el sueño de una noche de verano. Cuando Mendelssohn leyó la traducción de esta obra de William Shakespeare, le interesó escribir la música incidental para esta obra.
pero lo primero que escribió no fue la música incidental, sino la obertura. La escribió temprano, como a los 17 años, y escribió su versión para piano, para dos pianos, y más adelante, 16 años después, compuso, ya pues por encargo, la música incidental de la obra. Ya no estamos en el mundo de la ópera, pero prácticamente es una obra de teatro, no una ópera. La música de una ópera es muchísimo más grande porque pues tiene los recitativos, aquí tienen que alternar las partes habladas, actuadas con las partes circunstanciales de la obra. Es decir, que dentro de la música instrumental, o sea, la música de acompañamiento de una obra de teatro, él puede perfectamente poner obras como danzas, obras que de hecho se hicieron muy famosas. Es de esta música incidental que nació la famosa marcha nupcial de Mendelssohn. Todo el mundo conoce la marcha nupcial de Mendelssohn, y apareció, y por eso digo, se hacen famosas pedacitos, algunos extractos, danzas. Escucharemos 4 extractos de la música incidental, la que compuso en 1861. ¿Qué es importante resaltar de esto? Fue primero escrita en su versión en piano, después fue orquestada, por supuesto tuvo una versión sinfónica. El argumento de la obra de William Shakespeare, si no lo saben, lo voy a decir rápidamente, es como si no se dice un trío amoroso, es un cuarteto amoroso, son 2 parejas que están cruzadas y que por la política una se tiene que casar con el otro, pero entonces el otro es infeliz, en fin, se vuelan al bosque, en el bosque se encuentran con las hadas. Ahí hay de todo un poco, hay magia, hay elixir de amor, luego uno se enamora del que no es, etc. Hasta que al final pues, uno los ve aquí dormidos y el bosque lleno de hadas. Hay un personaje que no me pregunten cuándo, hay un personaje que se convierte en burro, lo convierte en burro. Eso quiere decir que dentro de la música que ustedes van a escuchar es importante el aleteo de las hadas, las hojas que caen, en la obertura se oye el rebuznar, también se escucha el agua. Es un mundo idílico, es un mundo mágico, que es algo así a lo que yo me refería cuando decía las sagas folclóricas, las sagas que tienen que ver con la magia, los duendes, los gnomos, y aquí perfectamente este es un ejemplo de eso. Ahora, para la escritura en un solo piano, por supuesto renunciamos a la diversidad de timbres. Una orquesta tiene muchos timbres. En un piano tenemos las mismas cualidades sonoras, es mucho más difícil de pronto de lograr esa inteligencia, discriminación, así es que puede ser un reto importante para los que escuchan tratar de encontrar las diferencias, los diferentes planos sonoros que por supuesto trata de exponer el autor, aunque esté tratándose de un solo piano, es un ejemplo. Continuamos cronológicamente con otro autor muy importante del romanticismo, Johannes Brahms. Decían de él que era el más clásico de los románticos. Con él hubo muchísimos problemas, fue también, había mucha disputa en esa época entre la música programática, la música por la música, pero Johannes Brahms seguía siendo uno de los más clásicos defensores del romanticismo, inspirado por Schubert, por supuesto. Y lo que ustedes ven, este cuadro simplemente está tratando de mostrar la obra que escucharemos de él. De las 21 danzas húngaras, escuchamos 6 de las danzas húngaras. Y aquí otra vez esa relación con el nacionalismo. Brahms no era húngaro, pero al anexarse el imperio Hungría al imperio Augsburgo, es decir, a Alemania, pues no, en ese momento hoy es Alemania y Austria, pero en ese momento era un solo imperio. Muchos músicos alemanes tuvieron relación con las cortes húngaras. Un ejemplo fue Schubert, él trabajó en Hungría, y muchos músicos húngaros también de tradición romaní, gitanos, algunos hicieron un intercambio. La música en Viena era muy importante, Viena era realmente una de las capitales más importantes de la época, tenía mucha relación con la danza, con el baile, y tenía muchísimos músicos húngaros y romaníes presentes, y la música húngara en ese momento era muy bien recibida, estaba a la moda. No fue el único compositor que escribió danzas húngaras, ni tampoco danzas folclóricas. Está Liszt, está Dvořák, que vino después de él, y que estaba muy interesado en rescatar esa relación del baile. Las danzas húngaras de Brahms realmente son muy conocidas, fueron orquestadas también después, son 21, solamente escucharemos 6. Es un tipo de composición
en el cual la danza se mezcla con la música académica. Un violinista muy importante de la época, Joachim, que también era húngaro, fue muy importante, fue una influencia muy importante en las composiciones de Johannes Brahms. Continuamos una vez más. Ya nos estamos saliendo casi del romanticismo. Después del romanticismo viene el impresionismo, en la persona de Debussy. Ravel era, no, pues aunque ya estaba en la época del impresionismo, no se puede definir completamente como un impresionista, sino como un neoclasicista. De Ravel vamos a escuchar una obra muy importante para dos pianos que se llama La Valse. La Valse quiere decir el vals, y lo que ustedes ven ahí es un vals vienes. Él quería desde hace mucho tiempo componer música en el estilo de Johann Strauss, del vals de Strauss. Pero digamos que esta fue una obra por encargo, fue una obra que estaba pensada llevarse a cabo con uno de los más importantes representantes del ballet ruso, que era Diaghilev, y se la presentó, saqué una frase que quería compartirles. Esta frase la escribió Francis Poulenc en una obra que se llamaba Mes amis et moi, mis amigos y yo. Estas son las palabras de Diaghilev. Diaghilev le dice a Ravel: Ravel, es una obra maestra, pero no es un ballet, es un retrato de un ballet o la pintura de un ballet. Así que Diaghilev rechazó la Valse como una obra para ser interpretada por los ballets rusos, que era lo que quería Ravel. Más adelante fue interpretada por los ballets franceses, pero fue una obra que no es el típico ballet, no lo aceptaron los rusos. Es una obra un poco, ¿cómo decirlo?, como apresurada. En el título dice, este es un vals arremolinado, tiene que ser mucho más enérgico, parece un poco desordenado. Continúa Poulenc, lo más extraordinario de todo es que Stravinsky estaba allí y no dijo ni una palabra, porque era una obra que está entre el final del romanticismo y un poquito lo que continúa. Sueño, pues, por supuesto, de Ravel era presentar una obra mucho más que se pudiera interpretar en un ballet, que fuera coreografiada. Con este último ejemplo les doy un ejemplo de la música en escena, que sea la música para baile, que sean las danzas húngaras, que sea la música incidental para teatro, que sea la música de concierto. Cada uno tiene un aspecto distinto del romanticismo. La música para dos pianos fue un poco más espectacular, en el sentido de que efectivamente tener dos pianos en escena pues llama mucho la atención. Tienen muchísimas más libertades al momento de interpretar. De hecho, no se tienen que estar peleando los pedales, porque cada uno tiene pedales independientes, están muy lejos los intérpretes el uno del otro, y esa música fue especialmente cultivada por los compositores franceses, Debussy, Ravel, pero no únicamente. Antes, porque pues por supuesto tiene todas las características que les digo, tienen que tener uno la facilidad de tener la capacidad de tocar con dos pianos, y también precisamente por la cantidad, que con 20 dedos se puede hacer mucha música, y si uno dispone del registro grave y agudo en los dos pianos, es fácil hacer lo que les decía al comienzo, que es pasar del mundo sinfónico al mundo pianístico. Fue la forma que encontraron algunos profesores de piano para que sus alumnos entraran en contacto con el mundo sinfónico. No son tanto los conciertos que hay para piano y orquesta, así es que la forma de hacer que, no sé, un piano hiciera la parte del piano solista y el otro piano hiciera la parte de la orquesta, permitía tener un poco esa sensación de estar tocando con una orquesta, aunque obviamente los timbres no son exactamente iguales. De las obras que hay para cuatro manos o dos pianos hay dos tipos: las que son arreglos, es decir, las que son en este caso el arreglo de la Sinfonía Novena de Beethoven o lo que sea, una obra coral para dos pianos o para cuarteto para cuatro manos, o las obras propias, como las obras La Fantasía de Schubert, que son obras que fueron escritas pensando en explotar todo el registro del piano, toda la facilidad armónica, todas las capacidades que tenían los dos intérpretes de moverse en el teclado. Son obras especiales, no hay que pensar que es simplemente un concierto de piano, hay que pensar cómo se pensaría una obra sinfónica, es decir, cómo dialogan los dos instrumentistas. El uno no está acompañando al otro,
Es como una obra sinfónica literalmente, pensar en los distintos registros, pensar en las dificultades técnicas que tuvieron que afrontar los intérpretes. Pensemos entonces el piano como un instrumento de percusión. Todos saben que el piano es un instrumento que tiene unas cuerdas y unos martillos. Por eso es tan importante, martillos y martillos, es tan importante la forma de tocarlo, es decir, la precisión con la que se logre mejor dicho, la relación rítmica de cada nota. Tiene que ser muy importante porque es un instrumento de percusión, aunque pues por supuesto también produce sonidos muy grandes, muy amplios, que es lo que ustedes escucharán esta noche. Entonces, les voy a dar una rápida reconstrucción de cómo va a ser cada uno de los programas. El programa de Bogotá es este. En Bogotá vamos a escuchar a Bach, a Mendelssohn, a Schubert y a Ravel. Están anunciados, el de Bogotá está anunciado como un concierto para piano, para dos pianos. La sala de música tiene la posibilidad de tener dos pianos. Pero no estamos completamente seguros. Ellos perfectamente nos pasó con las hermanas Naughton el año pasado, que tenían los dos pianos, pero que en la mitad de un concierto se vinieron las dos a tocar en un solo piano. La obra de Ravel está hecha para dos pianos, pero la obra de Schubert fue escrita para cuatro manos, o para cuatro pianos. La obra, el programa de las sucursales, es decir, Pereira y Manizales, es este. Mozart, estas sí son obras que fueron anunciadas para cuatro manos. Schubert, las variaciones, que fueron las que escribió para las alumnas, para sus alumnas de Hungría, la fantasía que escribió al final de su vida, el último año de su vida, y de Brahms, un ejemplo de las danzas húngaras. Retrocederé un poco en el programa de Bogotá para volver sobre las piezas de Un sueño de una noche de verano. Estas son las obras que escucharemos. El scherzo es el que está en la mitad del primer y segundo acto. Este coro de acá es una canción de cuna que aparece al comienzo del segundo acto, espero no equivocarme. Estas también son obras que hacen parte de un acto. Y la danza de los payasos es una danza que hace parte de los festejos nupciales, de los que hace parte la marcha nupcial. Espero que disfruten este concierto, espero que pues, puedan, no sé, que les llame mucho la atención este tipo de ensamble, que no es el más común en la música de cámara, pero que merece mucha atención porque es casi que un ejercicio de equilibrio entre los intérpretes. Y si tenemos la posibilidad de escuchar un concierto con dos pianos, hay que aprovecharlo porque efectivamente eso es algo que es un poco impresionante. Muchísimas gracias a todos.